Pasamos ahora a lo que es el meollo, ¿eh? A lo que va a ser el meollo del vídeo y vamos a hacerlo ligerito porque ya vais a ver que el tratamiento va a ser muy sencillo y además muy agradecido. Lo primero y principal, mi primera recomendación, si tenéis un perro con sarna, yo os recomendaría que afeitaseis al perro. Esa es mi primera recomendación. Porque es cierto que podemos dar medicamentos donde, dando ese medicamento, no hace falta depilar tanto al perro, aunque a veces también es conveniente. Pero yo siempre recomiendo depilarlo, porque va a hacer que el remedio casero, los tratamientos que podamos hacer en casa, sean mucho más efectivos. El primer producto que tenéis que tener siempre, y esto me diréis, ¿esto es un medicamento? No, esto lo podéis comprar en el Amazon. En la descripción os lo pondremos también. Esto es muy barato, esto vale 3 euros. Y es más, esta pastilla la puedes cortar en trozos y te sirve para ti también. Aquí en casa gastamos ese tipo de jabón. Es un jabón de tocador, en este caso de esta marca. Os he puesto esta marca porque me hizo gracia la caja, que a mí estas cosas que parecen así antiguas siempre me han hecho mucha gracia, pero es muy sencillo. Hay que darle un baño con jabón de vinagre. Ay, perdón, con jabón de azufre. Y es tan sencillo como meter al perro en la bañera, mojarlo, aplicarle el jabón de azufre y dejarlo actuar durante 10-15 minutos. Una vez el animal ha estado esos 15-20 minutos con el jabón de azufre, simplemente se aclara y, importante, secar la piel del perro pero sin frotar. El siguiente producto, esto me diréis, es que esto no es un remedio casero. Evidentemente no es un remedio casero, pero para mí como si lo fuera. Y os voy a decir por qué. Porque este producto, el Amitraz, tiene pues, de los años 70. Lo empezó sacando la casa Bayer. Y es un producto ultra tóxico para el ácaro de la sarna y súper económico. Yo siempre recomiendo que utilicéis solamente el envase este pequeñín de Ectodex. Es la marca más conocida. Yo creo que en todo el mundo la conoce, porque es una marca que lleva, es como la Coca-Cola, digo yo. Pues coges un frasquito de estos de 50 y lo diluyes en 5 litros de agua. Os he elegido esta presentación porque está en todos los países y es súper práctico. Súper práctico. 5 litros de agua con el frasquito entero. Lo mezclas, lo agitas y bañas, después de haber aplicado el jabón de azufre y que has aclarado la piel y demás, le aplicas el baño con Amitraz. El baño con Amitraz automáticamente, os digo yo, que limpia. Es un insecticida fantástico frente a la sarna. Otro remedio casero muy óptimo es el aceite de oliva. El aceite de oliva, y luego hablaremos también del aceite de coco, son productos que básicamente tienen una misión. En este caso, en el aceite de oliva, una segunda misión también como relajante. Primero, el aceite de oliva, cogéis un algodón, lo mojáis bastante en aceite de oliva y en las zonas donde veáis que hay lesiones de sarna, por eso es mejor, como os he dicho al principio, depilar completamente al perro, aplicáis el aceite de oliva. Y el aceite de oliva primero calma la piel, tiene un cierto efecto relajante, pero es que al mismo tiempo, como aplicáis bastante cantidad, no se trata de pasarle un poquito el aceite en paz, sino que moje, ese aceite lo que va a hacer es colarse por esa caverna que ha hecho la sarna, ese agujero que ha hecho en la piel la cabrona, iba a decir, y que está martirizando al perro. Por decirlo de alguna manera, es un producto que actúa de forma mecánica. Y esto es importante, pero funciona, hay que decirlo, es un producto muy efectivo. No va a ser el producto curativo. Yo siempre recomiendo el aceite de oliva, pues, para esos animales que los has bañado con el jabón de azufre, que les has puesto la Amitraz y que hasta que vuelves a repetir el baño con Amitraz a los 3-4 días, pues tienen la piel irritada y les duele. Pues oye, esos toques con aceite de oliva le vienen que genial. Evidentemente, si al aceite de oliva coges ajo, un diente de ajo, y lo machacas con una trituradora, el ajo tiene un componente que es la alicina, que es antiséptico. Es muy antiséptico. Nos va a ayudar a que la piel se autorrepare.
No se trata de poner una cabeza entera de ajos, entenderme, con que cojáis un diente, lo metáis en la trituradora, en el turmis, con una taza de aceite, que se forme una crema casi de color blanquecino. Eso luego cogéis el algodón y lo mismo que os he comentado antes, con el aceite solo, pues con el aceite y ajo y punto. El bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio para la sarna viene genial. Pero no solamente para la sarna, para las pulgas, para las garrapatas y demás, porque todo, frente a todos va a tener el mismo mecanismo. Y os quiero hacer una puntualización, por si alguien dice, es que esto no lo he visto yo que lo recomienden en muchas clínicas veterinarias. Los veterinarios que trabajan en ganadería, como en el ganado está, en los cerdos sobre todo, hay muchísima sarna, pero que muchísima. Y se utilizan productos similares al talco, al bicarbonato, con este efecto, el efecto de obstruir en los estigmas por los cuales respiran los parásitos. Los parásitos, o los insectos en general y las arañas, no respiran como nosotros a través de una nariz, unos bronquios y demás, sino que el aparato respiratorio de los insectos y de las arañas está directamente en contacto con el interior. Esto que veis aquí de la imagen de un saltamonte, que veis que tiene unos agujeros, esos agujeros conectan con cada uno de los pulmones que tiene el saltamontes. Y el bicarbonato tiene la propiedad de precipitar, de formar cristales que obstruyen en parte esos orificios, esos estigmas. Y lo que buscamos con el bicarbonato es conseguir ese efecto. Y ese efecto lo puedes conseguir aplicando el bicarbonato en cantidad sobre la superficie del perro. Evidentemente, le pones un collar isabelino para que el animal no se lama ni se ponga nervioso cuando te vea manipular la situación, porque se va a ver de entrada con mucho polvo blanco. Y no es que le vaya a sentar mal el bicarbonato tiene que ingerir cantidades brutales para que le produzca algún tipo de efecto colateral adverso negativo. Pero bueno, si nos evitamos que lo ingiera, pues mira, casi mejor. Y lo que va a hacer el bicarbonato, ya os digo, aplicado en seco, es controlarnos el problema. Pero es que también podéis coger un cazo con bicarbonato, le echáis un chorrito de agua, formáis una pasta, una especie de emplaste, y en las zonas que ya previamente habéis depilado, que el animal tiene la piel más roja, directamente sobre esas zonas aplicáis el emplaste de bicarbonato y agua. No interesa que quede el agua muy diluida, es decir, que quede como una pasta casi dentrífica que sea a base prácticamente solo de bicarbonato, con unas gotas de agua para formar la pasta. Eso aplicado sobre la piel del perro con sarna sarcóptica o sarna demodécica, me da igual, es, en este sentido, mano de santo. Va a disminuirnos mucho la presencia de ácaros de la sarna en la piel del perro. El aceite de coco, pues un efecto muy similar a lo que os he comentado antes con el aceite de oliva, básicamente porque tiene el ácido mirístico y el ácido láurico que tienen efecto calmante, efecto hidratante y efecto antiinflamatorio. Yo sé que en América tenéis a muy buena mano el aceite de coco. Aquí en Europa no es un producto tan conocido y tan habitual, pero el mecanismo de acción es igual que el del aceite de oliva. Aplicarlo directamente sobre la piel afectada, expandirlo como una crema y que el animal veréis que automáticamente se relaja, va a estar con menos picor y al mismo tiempo por ese efecto mecánico de que el aceite nos va a bloquear esos orificios, pues nos encontraremos con una menor presencia de ácaros pasadas un par de semanas. Esto hay que ir aplicando paulatinamente. Primero baño, un baño con jabón de azufre, si podéis el amitraz, y luego pues estos productos van a ir ayudando muchísimo a la recuperación del perro. La aloe vera, lo mismo, esto es, me imagino que lo conoceréis mucho, o la sábila, es un producto básicamente para calmar la piel excesivamente irritada que tiene el perro. Tiene un efecto hidratante, permite la regeneración. Pensar que la piel de un perro afectado de sarna es como os he enseñado al principio, es una piel, como veis aquí, excesivamente dañada. Estos son placas córneas provocadas por una reacción que tiene el organismo del perro a la presencia en su interior del ácaro de la sarna.